3 de acción. Seguimos hoy y concluimos con el tema de la Biblia. Seguimos con Miguel Hernán, que nos está introduciendo en un mundo, pienso yo, que muy interesante. Estamos acercándonos a la Biblia como libro, y en este caso sí, libro de los libros, en el que está registrado el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Hemos visto en los programas anteriores cómo una serie de hechos, de acontecimientos descritos por la Biblia, no tenidos en cuenta por la historia, no aceptados por la historia, han sido después confirmados por la arqueología. Hemos visto cómo, hablando del futuro que ya es presente, en la Biblia se aluden a armas, a inventos, a una serie de instrumentos, generalmente de destrucción, tanques, bombas de napalm, que ya son realidad, desgraciadamente. Se habla de hechos tan insólitos, tan imprevisibles en la época en la que estos textos fueron escritos, como la conquista de la Luna. Creo que también se alude con bastante claridad a ese hecho, ¿no? Sí, se alude con claridad no solamente a la conquista de la Luna como evento actual, sino al destino, al futuro que aguarda a este satélite. Cuando se habla de que la Luna será pisada por el hombre, también se habla posteriormente, inmediatamente, Apocalipsis tiene en distintos lugares que esto lo menciona, y también profetas antiguos, que la Luna se teñirá de sangre. El producto de esta guerra, el producto de este apocalipsis que ocurrirá en torno a la Tierra, no solamente va a quedar centrado ahí, sino que esto alcanzará a la Luna. La Luna se teñirá de sangre y se codicia la Luna precisamente por uno de estos motivos. Con cualquier experto que hablásemos en el tema, diría que la Luna es codiciable porque sería algo así, von Braun creo que habló acerca de esto, como el satélite que continuamente, un tanque volante que continuamente podría bombardear la Tierra. Por supuesto sería destruida, pero el país que la obtuviese, el país que pusiese antes, o la nación, o el imperio que pusiese sus pies en ella antes, este tendría opción a poderla usar como un ingenio bélico más. Y la Biblia dice, en la Luna se derramará sangre. Esto dicho hace 50 años nos parecía risa. Hoy podemos comprender que puede haber sangre en la Luna. Sí, conociendo a los humanos como los conocemos ya, no es difícil imaginar que todas nuestras tensiones, que toda nuestra inconsciencia y brutalidad la vamos a llevar también a la Luna, por supuesto que sí. Pero vamos a entrar ya, para que no nos pase lo que en otros programas, vamos a entrar ya directamente en el tema del Apocalipsis, en el final. Un final que, según la Biblia y según lo que en ella se cuenta, podemos ya situarlo en sus principios casi ahora mismo. Ya acontecimientos de los que están descritos en la Biblia como principio del final son acontecimientos vigentes hoy, son acontecimientos que son actualidad ya. ¿Qué cuenta la Biblia respecto al Apocalipsis? ¿Cómo va a ser ese final, Miguel? Bien. Apocalipsis, como dije, describe la destrucción de la humanidad por la humanidad. No queda ahí. Después hay un futuro, hay una esperanza. No hay que dramatizar. Pero si nos amoldamos a estos 7 años de tribulación que Apocalipsis describe, a esta guerra que va a haber, tendríamos primeramente que fijarnos en el promotor de todo esto. En este que llaman Anticristo, este que se le menciona como hombre de pecado, es un hombre. Esta persona será el líder que manejará estas naciones. ¿Qué naciones? Manejará las naciones de Europa Unida. Serán 10 bloques o 10 reinos, no se sabe. Pero podemos tener una descripción bastante clara en el mercado común. No obstante, y aparte del mercado común, ya Alemania está promoviendo la Europa Unida políticamente. Aunque no de una forma consolidada, eso se está promoviendo, y que esta Europa Unida sean países de mayoría religiosa, de la religión imperante en nuestros tiempos, procuran que así sea. De aquí luego ya surge el ecumenismo. Es decir, el principio, podríamos decir, los cimientos de ese apocalipsis, de ese final, sería la formación de una Europa unida, de 10 naciones unidas económica, política y religiosamente. Exactamente. Ya hemos cubierto una etapa, ya estamos asistiendo a la formación de una Europa unida económicamente, ya se está hablando de una Europa unida políticamente y, como veíamos en otro programa, ya se está hablando también de una Europa unida religiosamente. Por eso les decía que el principio de ese final, tal como está descrito en la Biblia, es ya actualidad, estamos asistiendo a él.
¿cómo es ese anticristo que se va a poner al frente de esas 10 naciones, de esa Europa unida? Sí. Se forma esta coalición europea y entonces tiene que surgir un líder de ella, un político, alguien que la gobierne. Este es el anticristo. El anticristo será un hombre súper inteligente, tendrá un poder sobrenatural, será un auténtico líder, aunque después... Perdona, si es un hombre, como un poder sobrenatural. El poder sobrenatural que describe la Biblia será un poder, no sobrenatural, será natural, pero a una gran escala. Él va a solucionar problemas económicos, crisis, en los 3 años y medio primeros, después no. Este hombre tendrá que apoyarse en la religión imperante para que ésta le lance una religión que tenga poder político, una religión que tenga poder económico, una religión que pueda unir a las demás religiones. En esta religión se va a apoyar él. Pero pasados 3 años y medio, esta misma religión que la cogió en sus brazos va a ser por él rechazada, no rechazada, sino destruida, para entonces erigirse él como el único objeto de adoración, al igual que los césares en aquel antiguo imperio romano. Se dice de este hombre, una de sus características es que no necesitará ni querrá el amor de las mujeres. No sabemos qué será que el espectador posiblemente aluda a que será un hombre homosexual. Posiblemente. Lo que sí es claro es que será soltero, casi seguro. Estos son una de las muchas características que este hombre tiene. Tendrá un poderoso lugarteniente que jamás procurará, con tanto poder como él, emplear ese poder para sí mismo, sino que siempre será en apoyo de este hombre, de este anticristo. Y entonces aquí ya, con esta Europa unida, surge la gran hecatombe. Estos 3 años y medio primero apoyará a Israel, defenderá al pueblo judío, se edificará el templo, harán sus cultos en el templo, pero pasados estos 3 años y medio se volverá contra Israel. ¿Qué ocurrirá? Egipto va a declarar la guerra a Israel. Esto es lo que la Biblia nos dice. Estoy navegando a través de todo lo que la Biblia nos describe para relatar esto. Entonces él pretenderá defender a Israel y guerreará contra Egipto, su Europa unida contra Egipto. Rusia no se va a quedar atrás. Entonces dice que los imperios del norte, Gog y Magog, que es la Rusia, es donde fueron, vendrán con sus antiguos hermanos. Al decir antiguos hermanos de raza, es que los hijos de Noé, Set, ocuparon las costas de los mares del norte, según dice la Biblia. Esto es Rusia. Y los otros hermanos ocuparon las costas de los mares del sur, lo que conocemos por Libia, lo que conocemos por todo el Oriente Medio, Mizraim, por ejemplo, que es Egipto. Entonces dice que los ejércitos del norte vendrán a defender a Egipto, se unirán nuevamente a sus hermanos de sangre, vendrá con muchos pueblos, estos pueblos serán sus antiguos hermanos de sangre, para guerrear contra Europa. Vamos a ir dejando estas cosas claras. Sí. Esa Europa unida, apoyando a Israel, luchará contra Egipto. Y el otro bloque que se ha formado inmediatamente es Rusia, unida a los pueblos árabes, que son sus hermanos antiguos, se enfrentará a esa Europa unida, a Israel. A Israel apoyando a Egipto. Apoyando a Egipto. Exactamente. Entonces, posiblemente intervenga Norteamérica. Tengo varios motivos para creer que interviene Norteamérica. De esto ya hay indicios, perdona, en estos enfrentamientos entre egipcios e israelitas, los rusos apoyan a Egipto. Por supuesto, la tendencia rusa es apoyar a los países árabes y la tendencia americana es apoyar, sin embargo, a Israel. Incluso la tendencia europea, gran parte, cuando se uniese también sería, porque buscaría apoyo en Occidente, sería apoyar a Israel. Entonces, la Biblia describe que interviene posiblemente una gran potencia, puede ser Norteamérica, apoyando a Europa para ir contra Rusia, y los ejércitos rusos son derrotados. Pero aquí se inicia lo que es una guerra nuclear. Cuando la Biblia menciona de que una gran montaña ardiendo se precipita en el mar y se contamina la tercera parte del mar, ¿qué podemos entender por esto? Escritores ha habido que han dicho que algún satélite cae en distintos lugares de los distintos mares y todas estas porciones de mares contaminados, uniéndolas, formarían una tercera parte del mar. Yo lo creo muy improbable. Si, por ejemplo, leemos en la Biblia que dice así. Además, perdona, cuando la Biblia habla a propósito de satélites,
se refiere a ellos como estrellas, ¿no? Exactamente, se refiere como y aquí estrellas. se refiere concretamente a una montaña ardiendo. Que está en la Tierra y que se está precipita claro en que el no mar. sería un satélite, sí. Y cuando se dice que, dice así, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, la tercera parte de las naves fue destruida. El Océano Pacífico es el único, podríamos decir, gran embalse que ocupa la tercera parte de todos los mares, de la totalidad del mar. Es más de la tercera parte incluso. Entonces, primeramente, ya nos centramos en el Océano Pacífico por el tamaño que éste tiene. Segundo, al Océano Pacífico se asoman estas costas de grandes potencias. China, Rusia, Norteamérica, incluso Japón, que también lo es. Sabemos que, por ejemplo, en las riberas norteamericanas que vienen al Océano Pacífico existen grandes depósitos nucleares, grandes depósitos de armamento atómico, igualmente en Rusia, igualmente en China. Ahora imaginemos lo que sería, teniendo en cuenta que el 80% de las riberas del Océano Pacífico son volcánicas, lo que sería una explosión en cadena, por ejemplo, en las costas de Norteamérica sobre esos depósitos nucleares. Entonces es otro punto que nos tiene que centrar en el Océano Pacífico. Primero, que la reunión de la tercera parte del mar está ahí. Segundo, que a él se asoman estas potencias que hoy existen. Si, por ejemplo, una gran parte de Norteamérica, por algo se llama el cinturón de fuego a todo esto, reventase por causa de una explosión en cadena de estos depósitos, bien pudiera ser que esa gran montaña que se precipita en el mar fuese una parte de este continente y suficiente para que esto se contaminase. Hoy vemos cuando un petrolero revienta lo que ocurre. 1 año, 2 años, hasta 10 años no pueden pescar en esas aguas. Imaginemos lo que sería reventando en sus bases los pozos de petróleo que existen en el Océano Pacífico. O imaginemos lo que sería derramarse en el mar todo este material radioactivo. Incluso el fondo arenoso del Océano Pacífico es un basurero radioactivo, también lo sabemos. Esto podría contaminar, como dice la Biblia, la tercera parte del mar y destruir como la Biblia dice que destruye. Y eso tendría lugar en ese principio del final, ¿no? Aproximadamente en el principio de los últimos 3 años primeros. Esto es. ¿Qué pasaría después? ¿Qué va a pasar, según la Biblia? Entonces, después de esto, ocurre que nos encontramos con Rusia disminuida grandemente, vencida, Europa, aunque como vencedora, no muy bien trecha, y por supuesto también Norteamérica disminuida grandemente. Esto va a ejercer en este hombre, en este anticristo, grandes deseos de poder. Se va a lanzar seguramente a la conquista del mundo. Esto es lo que va a ocurrir. ¿Qué ocurrirá entonces? Viendo en qué estado han quedado estos grandes imperios, no hemos contado con otro gran imperio que es el chino. China posiblemente, para evitar ser conquistada o para conquistar ella, se pondría en acción. Acerca de esto, la Biblia dice lo siguiente: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas, fuego de zafiro, y ya relatamos lo que aquí sigue, lo que sería la visión de unos tanques, etc. Pero lo importante es, el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, yo oí su número. Mao Zedong dijo 2 o 3 años antes de morir que tenía 200 millones de soldados. Ese era el número de sus ejércitos. No tenía bastante armamento para ellos, pero el ejército ahí estaba. Escrito Apocalipsis, cuando sobre la tierra, no sé si habría estos 200 millones de seres, parecía una locura. Pero ¿cuál es el ejército que tiene 200 millones? Únicamente el chino. Si siguiésemos investigando la Biblia, veríamos que esto, al decir que vienen del Oriente, porque también se menciona en Daniel, estos ejércitos de 200 millones vienen del Oriente, es que son de China. Se les denomina con el nombre de Sinin, que también se centra en China. Entonces, forzosamente sabemos que son chinos. Ahí están los 200 millones también ya dispuestos. Puede ser esta profecía una profecía con cumplimiento próximo o no próximo, no lo sé, pero el hecho está ahí. Vamos a ir siguiendo esto paso a paso, que es muy interesante. Este grupo europeo se pone a favor de Israel y lucha contra Egipto. Sí. Entonces Rusia interviene a favor de los países árabes. Norteamérica apoya en esa lucha a Europa y por tanto a Israel. Surge la guerra atómica. Toda esa serie de depósitos del Pacífico, puede haber una reacción en cadena que justifique esa montaña de fuego que se precipita al mar y esa tercera parte de los mares que queda contaminada, que queda muerta.
Entonces, eso trae como consecuencia el debilitamiento de Rusia y de Norteamérica. Queda el terreno abonado para que ese anticristo, ese líder de Europa e Israel en este caso, puesto que también está luchando por Israel, se lance a la conquista del mundo, aprovechando el que las dos grandes potencias han quedado mermadas. Pero en esa lucha por la conquista del mundo interviene otro elemento nuevo, que son los 200 millones que componen el ejército chino. Exactamente. Se enfrentan esos a esa Europa, a ese anticristo. Sí, se enfrentarán. El enfrentamiento ya será casi el final de la tribulación, puesto que anteriormente a esto, este líder europeo va a tener espíritu de conquista y de hecho va a conquistar. Entonces, según se describe con el nombre de guerra o batalla de Armagedón, son distintas batallas de Armagedón, esto va a ocurrir contra el ejército chino. Esto será el final de la tribulación. Ahí se van a destrozar estos ejércitos, ¿no? Pero ya será el final. Anteriormente a todo esto, este espíritu de conquista surgirá en el anticristo, se volverá a pesar de ser protector de Israel contra Israel, porque cesará el culto en el templo y él, Israel, va a ser la sede de su gobierno, la sede mundial de su gobierno. Dicen que se sentará en el templo y que negará la adoración a Dios para ser él adorado de esta manera. No es de extrañar que tenga, porque también lo menciona la Biblia, fanáticos. Hitler los tuvo. Este será algo parecido, solo que con más poder. Tendrá fanáticos que le sigan. La Biblia lo describe. Tendrán personas, gentes, que le apoyarán grandemente. Esto también está descrito. Aunque también habrá otros que se opongan a él. También se describe lo que ocurrirá con estos otros. Es amplio el tema, puesto que empezando con los 4 jinetes de Apocalipsis tan conocidos, donde el primer jinete dice que es un caballo blanco y que sale con afán de conquistar y con una corona, es una especie de guerra fría, porque la guerra viene después, en el segundo jinete. Luego ya vemos cómo viene el razonamiento de todos los alimentos en la tierra por su escasez. En fin, progresivamente, con un orden cronológico perfecto, la Biblia menciona lo que será todos estos acontecimientos lógicos. Lógica esta guerra. Por supuesto, Rusia tiende a defender a los países árabes, Norteamérica tiende a defender a Israel. ¿Qué va a pasar en ese final de la tribulación? Cuando surge el enfrentamiento entre el ejército chino y el ejército de Europa. ¿Qué sucede según la Biblia en ese enfrentamiento? En ese enfrentamiento, cuando está la lucha más encarnizada en el valle de Asdralón, un valle que ahora tiene 35 kilómetros de largo por 25 de ancho. Y por eso cuando se menciona en la Biblia que este valle alcanzará casi los 80 kilómetros, yo realmente me volvía loco pensando esto, ¿cómo puede ser? Pero lo entendí, porque el Monte de los Olivos está sobre ese valle, el Monte de los Olivos se abrirá, y al abrirse el Monte de los Olivos se está abriendo, pero ya se abrirá definitivamente una partida al oriente y otra al occidente, y entonces, si medimos o vemos la extensión del valle junto con la de los Montes de los Olivos, nos da la extensión que la Biblia pone. Ese valle se agrandará por estos terremotos, por estos cataclismos que surgirán, provocados o no surgirán, y existirán, y ahí se dará la última gran batalla. Se enfrentarán los ejércitos, pero ocurrirá entonces lo que podríamos llamar milagro o hecho sobrenatural. Los ejércitos celestes, los ejércitos celestiales vendrán a detener esa guerra. Ellos serán los vencedores. Yo creo que aquí es inevitable el traer a colación a los extraterrestres. Sería esa intervención que parece que se está anunciando desde hace años y sería el tomar cuerpo, esa especie de inquietud, de deseo que hay en muchas personas de que venga alguien desde fuera y pare todo esto que inevitablemente parece que nos conduce a esa tribulación y a ese apocalipsis. Tal vez tendría sentido si al llegar a ese punto en el que tú decías, vengan los ejércitos celestes. Creo que no hay una descripción más clara de eso, de ejércitos venidos del cielo, venidos de las estrellas. ¿Y qué harían esos ejércitos celestes? No es claro, no se dice cómo iban a acabar esto. Se dice que tendrían un poder sobrenatural y destruirían a los ejércitos terrenales. No destruidos totalmente, pero sí diezmados para terminar esta contienda. ¿Cómo son? La Biblia dice claramente que Dios envía a estos ejércitos para poner fin a esta tribulación. Dice que si no se pusiese fin a esta tribulación y estos días se alargasen, sería un desastre auténticamente total. ¿Son extraterrestres? ¿Dios puede mover extraterrestres? ¿Son ejércitos de ese tercer cielo que está sobre el cielo astral? Podría también ser. No se describe con claridad. Yo aquí ya no puedo introducirme porque ya sería mi opinión personal la que entra.
sea una cosa o sea otra, son agentes externos a la Tierra, y sea una cosa o sea otra, vienen con un poder sobrenatural, un poder superior al que tenemos aquí en la Tierra. De todas formas, sea una cosa o sea otra, tenemos que pensar que esto ocurrirá tal y como se dice, y no será la solución en la Tierra donde se encuentre, sino que vendrá de afuera. Llegan de afuera, llegan del espacio exterior, Esto es. estos ejércitos celestiales, entre comillas, y ponen fin a esta guerra aniquilando o diezmando a esos dos ejércitos que están combatiendo. ¿Qué sucede a continuación, según la Biblia? A continuación ya entraríamos en lo que la Biblia describe como el milenio. Y el milenio sería una tierra nueva, un cielo nuevo. El milenio comprende 1000 años de gobierno casi perfecto. Dicen que Cristo gobernaría la tierra. Sería un gobierno terrenal. Bien, Cristo gobernaría esta tierra. vamos a quedarnos entonces con esa esperanza, con la que después de esa larguísima tribulación, al final venga un periodo de paz y un periodo de prosperidad para lo que quede de la humanidad en esa época. Una época que posiblemente no esté muy lejana. Todo parece indicar que es cuestión de décadas, no de siglos. Pienso que el tema era interesante y merecía estos 3 programas. La Biblia está al alcance de todos y todos podemos seguir la pista a esta serie de caminos que nos ha abierto Miguel Hernán. Nada más.